Las campanas del convento aún resuenan en mis oídos, como si marcaran cada secreto que aprendí a callar. No recuerdo el día exacto en que dejé de ser joven. Solo sé que crucé aquellos muros y nunca más volví a ser la misma. El silencio no era una virtud, era una orden. No pienses, obedece, confía. Entre rezos y penitencias descubrí que las paredes también escuchaban y guardaban lo que nadie debía saber. Una llave oxidada, escondida detrás de un ladrillo, me mostró que había puertas que nunca debían abrirse. Y cuando Sor Magdalena desapareció sin explicación, comprendí que había algo mucho más oscuro bajo el hábito. Hoy, a mis 82 años, he decidido hablar y contar lo que aprendí en silencio durante toda una vida. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país escuchas esta historia. Las campanas del convento aún resuenan dentro de mí, incluso ahora, a mis 82 años, cuando cierro los ojos y creo escuchar ese sonido que marcaba cada instante de mi vida. No eran campanas que llamaban a la fe, al menos no para mí. Eran campanas que marcaban el silencio, la obediencia y la renuncia a todo lo que fui alguna vez. He guardado estas palabras en mi pecho durante demasiado tiempo, décadas enteras. Callé cuando debía hablar, obedecí cuando deseaba rebelarme, y me escondí detrás del hábito que vestí desde que era una adolescente. Hoy, al borde de mi vejez, he comprendido que mi única forma de seguir creyendo es contar lo que nadie quiso escuchar. No recuerdo el momento exacto en que dejé de ser joven. Sí recuerdo la frase que nos repetían sin cesar el día de nuestro ingreso: morir al mundo para nacer en Cristo. Esa sentencia me acompañó como una sombra, un recordatorio de que allí dentro ya no me pertenecía. Yo no tenía nombre propio, yo era Sor, seguida de un número en los registros. Durante años pensé que obedecer era lo correcto, que callar era parte de la virtud. Pero con el tiempo descubrí que el silencio podía ser también un castigo, un muro invisible que encerraba secretos demasiado pesados para ser guardados. Y yo misma, sin quererlo, me convertí en guardiana de esos secretos. Hubo noches en las que el eco de los pasos en los pasillos helados me erizaba la piel. Otras, en que el olor a incienso se mezclaba con el miedo. Aprendí que en aquel convento no todo era oración y recogimiento. Había miradas que no se debían sostener, puertas que no se debían abrir y preguntas que jamás debíamos hacer. Hoy, muchos años después, me atrevo a romper la regla más estricta, la del silencio. No hablar era ley, pero yo he vivido demasiado tiempo en ese silencio, y en él aprendí que la verdad, aunque escondida, nunca deja de respirar bajo las paredes que pretenden sofocarla. Lo que estoy por contar no es fácil. No es una historia de milagros ni de fe inocente. Es una historia de obediencia forzada, de ausencias inexplicables y de una llave oxidada que un día encontré donde nunca debí mirar. Y aunque tal vez muchos prefieran no escucharme, sé que alguien, en algún lugar, necesita conocer lo que yo viví entre esos muros. Nací en un pequeño pueblo rodeado de montañas y silencio. Mi familia era profundamente católica, y desde niña me enseñaron que la obediencia y la fe eran los pilares de la vida. Mi madre solía decirme que la verdadera libertad se encontraba en servir a Dios, y mi padre, hombre de pocas palabras, asentía cada vez que escuchaba esa frase. Crecí entre rezos al amanecer y el repicar de campanas en la parroquia del pueblo. Campanas que, sin saberlo, marcarían también mi destino. Desde pequeña me sentía atraída por los símbolos religiosos. Me fascinaba el brillo de los cirios encendidos, el olor a incienso que se extendía por la nave de la iglesia, la solemnidad del sacerdote al elevar la hostia. En mis juegos infantiles, mientras otras niñas soñaban con vestidos y fiestas, yo me envolvía en telas viejas como si fueran hábitos y fingía que rezaba largas oraciones. Tal vez era ingenuidad, tal vez una vocación genuina. Lo cierto es que nunca me imaginé lejos de esos muros sagrados. Recuerdo especialmente una tarde en que tenía apenas 12 años. La iglesia estaba vacía y yo me senté en la primera banca.
El sol entraba a través de los vitrales, pintando de colores el suelo de piedra. Fue en ese momento que escuché, o creí escuchar, una voz interior que me decía: «Aquí es donde perteneces». No supe si fue mi imaginación o un verdadero llamado, pero desde entonces ya no hubo dudas en mí. A los 13 años, pedí a mis padres que me permitieran ingresar como novicia en un convento cercano. Mi madre lloró, no de tristeza, sino de orgullo. Decía que era un regalo para Dios. Mi padre me acarició el cabello y me dio una pequeña medalla de la Virgen que aún conservo. Fue la primera vez que sentí que estaba tomando una decisión irreversible, aunque apenas era una niña. La comunidad del convento aceptó mi solicitud y durante un año entero me preparé para dejar atrás mi casa, mis amigos y todo lo que conocía. Aprendí oraciones nuevas, memoricé salmos, practiqué la obediencia en cada detalle de mi vida cotidiana. Cada amanecer me acercaba más a ese muro invisible que divide la infancia de la renuncia. Hoy, al recordar esa época, me doy cuenta de que nunca entendí del todo lo que significaba entregar mi vida de esa manera. Creía que estaba eligiendo un camino de pureza y luz, pero en realidad estaba dando el primer paso hacia un silencio que terminaría por consumir décadas enteras de mi existencia. Tenía 14 años cuando crucé definitivamente los portones del convento. Aquel día el aire olía a cera y a madera húmeda, como si el mismo edificio respirara en silencio, esperando a que una nueva vida quedara atrapada entre sus muros. Éramos 5 jóvenes aspirantes, todas con el mismo gesto de incertidumbre en el rostro. Nos habían advertido que aquel paso era como morir para el mundo y nacer en Cristo. Y aunque yo lo repetía con convicción, en lo profundo de mi corazón sentía un temblor que no sabía explicar. El primer ritual fue sencillo, pero impactante. Nos condujeron a una sala donde nos entregaron un hábito sencillo, áspero al tacto, de un blanco casi apagado. Antes de vestirlo, la Madre Superiora nos miró con firmeza y dijo: «Hoy dejan atrás su nombre, su vanidad y su pasado. Desde este momento, solo obediencia». Aquellas palabras se clavaron en mí como una sentencia. Recuerdo la sensación al cortarme el cabello. Cada mechón caía al suelo como si con él se desprendieran los últimos vestigios de mi infancia. Al mirarme en un pequeño espejo, apenas reconocía a la niña que había sido. Ahora mi reflejo mostraba a alguien distinto. Una figura sin adornos, sin historia, lista para desaparecer en el anonimato del convento. Después, una hermana mayor colocó sobre mi cuello un crucifijo de madera oscura. El peso era liviano, pero sentí como si llevara sobre mí una carga mucho más profunda, un recordatorio constante de lo que debía callar y obedecer. Me arrodillé junto a las demás mientras el coro entonaba cánticos que se perdían en la altura de las bóvedas. El silencio fue, desde el primer instante, la norma. Nadie nos explicó qué vendría después. Solo entendimos que preguntar estaba prohibido. La Madre Superiora nos entregó un libro de oraciones y señaló con la mirada las largas horas que debíamos dedicar a memorizar cada salmo. «Aquí, el tiempo no es suyo», nos dijo, y esa frase marcó mi destino. Esa noche, acostada en una celda pequeña, con cientos de paredes desnudas y una cama rígida, escuché el eco de las campanas. Me cubrí con la manta áspera y lloré en silencio, no por arrepentimiento, sino porque comprendí que ya no pertenecía a mí misma. Había entregado mi voz, mi risa y mi futuro. No lo sabía aún, pero ese fue el primer paso hacia un silencio mucho más profundo, un silencio que con los años se transformaría en mi mayor condena. Los días en el convento pronto dejaron de tener nombre. No existía lunes ni domingo. Todo se medía en horas, de rezo, en campanadas que marcaban la vida como un reloj implacable. Me despertaba antes del amanecer, cuando el frío se pegaba a los huesos y el aliento formaba nubes en el aire helado de la celda. El primer sonido era siempre el mismo: las campanas, largas,
profundas, anunciando que comenzaba una jornada que no me pertenecía. El pasillo que llevaba al coro olía a humedad y piedra vieja. El eco de los pasos de decenas de hermanas resonaba como un murmullo grave que se mezclaba con el canto gregoriano. Allí pasábamos horas repitiendo los mismos salmos hasta que la voz se quebraba. El silencio no era una ausencia de ruido, era una presencia constante, vigilante. Incluso cuando nadie hablaba, sabíamos que cualquier palabra fuera de lugar podía costar un castigo. La rutina era rígida: oración, trabajo, silencio, penitencia. En el huerto, cavábamos la tierra con las manos entumecidas, y en la cocina el olor a pan recién horneado se mezclaba con el de las velas consumidas. Nunca había risas, apenas miradas furtivas entre nosotras, como si un gesto de complicidad pudiera romper las reglas invisibles que nos sostenían. Cada tarea era también una lección de obediencia. Había que inclinar la cabeza al cruzarse con la Madre Superiora, no alzar la voz sin permiso, no escribir una sola palabra que no fueran oraciones. Recuerdo que en las noches, antes de dormir, una hermana recorría las celdas para asegurarse de que todas estuviéramos en silencio absoluto. El más leve susurro era corregido con un golpe en la puerta o con días enteros de ayuno. Los sentidos se agudizaban. El chirrido de una puerta mal cerrada podía sobresaltarme en plena madrugada. El incienso se volvía tan espeso durante la misa que sentía que me ahogaba. Y el frío era una presencia eterna, como si las paredes del convento respiraran hielo. En aquel ambiente, poco a poco empecé a entender que el convento no era un refugio de paz como había soñado. Era una prisión silenciosa donde el tiempo se repetía idéntico, como un círculo interminable. Y aunque aún no lo sabía, entre esas rutinas empezaban a gestarse las primeras grietas de mi fe, señales diminutas de que bajo la obediencia ciega se escondía algo más oscuro. Durante los primeros años acepté la rutina sin cuestionarla. Obedecer era lo natural, lo esperado, pero llegó un día en que comprendí que la obediencia podía ser también una forma de injusticia. Ese día marcó la primera grieta en mi fe. Estábamos en el refectorio, en 1900, en silencio, comiendo pan duro y sopa aguada. Una de las novicias más jóvenes, apenas de 16 años, derramó sin querer un poco de agua sobre la mesa. Un gesto mínimo, una torpeza infantil. La Madre Superiora se levantó de inmediato. Su mirada era fría como el mármol. Sin decir palabra, hizo que la joven se arrodillara en el suelo de piedra y permaneciera allí, inmóvil, hasta que terminamos de comer. Nadie se atrevió a defenderla. Nadie osó siquiera mirarla a los ojos. Yo sentí un nudo en el pecho. No era el castigo lo que me estremecía, sino la frialdad con que se aplicaba. Recordé las palabras de mi madre: Dios es amor, y en el amor no hay miedo. Sin embargo, allí dentro, el miedo era la ley. Ese contraste me hizo temblar. Esa noche, mientras regresaba a mi celda, una voz suave me detuvo. Era Sor Magdalena, una hermana mayor, de mirada serena pero cansada. Me susurró: aprende a callar, hermana. Aquí el silencio es más fuerte que la verdad. Luego, se marchó sin esperar respuesta. Aquella advertencia me acompañó como una sombra. Desde entonces, empecé a notar pequeños detalles que antes me pasaban inadvertidos. Novicias que desaparecían de un día para otro, cuadernos de registro con nombres tachados, miradas que evitaban encontrarse. El convento no era un lugar de transparencia, sino de secretos. La grieta se abrió aún más una madrugada, cuando me despertaron las campanas fuera de horario. Eran 3 toques secos, diferentes al repique habitual. Desde mi celda, escuché pasos apresurados y murmullos apagados. Al día siguiente, una de las hermanas ya no estaba. Nos dijeron que había sido trasladada a otro convento. Pero en mi interior supe que había algo más, algo que no nos decían. Yo seguía obedeciendo, seguía rezando, seguía fingiendo que nada cambiaba. Pero dentro de mí comenzaba a crecer una pregunta que nunca pude borrar.
¿Qué secretos guardaban esos muros? Sor Magdalena, la única que se atrevía a dejar escapar frases ambiguas, se convirtió desde 1900 entonces en una figura que me daba tanto consuelo como temor. Sabía que ella había visto más de lo que decía, y que tarde o temprano yo también lo vería. El miedo comenzó a instalarse como una sombra permanente. No era un miedo concreto, como el que uno siente al escuchar un trueno o al caminar sola en la oscuridad. Era un miedo difuso, invisible, que se respiraba en cada rincón del convento. Un miedo que pesaba más que el frío y que se transmitía en silencio de una hermana a otra. La madre, superiora, era la encarnación de ese temor. Su presencia bastaba para congelar cualquier gesto. Caminaba lentamente por los pasillos, arrastrando un rosario de cuentas negras que golpeaban rítmicamente contra la madera de los bancos. No necesitaba gritar, bastaba con su mirada severa para hacernos bajar los ojos. Nadie se atrevía a cuestionarla. Decían que era la voz de Dios en la tierra, pero en su mirada yo no encontraba compasión, sino un control absoluto. El convento, que alguna vez imaginé como un refugio, se convirtió en un lugar de vigilancia constante. Sentía que las paredes escuchaban, que los ecos repetían cada palabra que se escapaba sin permiso. A veces, al cruzar los claustros al anochecer, juraba ver sombras moviéndose donde no debía haber nadie. Aprendí a caminar despacio, a no destacar, a obedecer como una forma de sobrevivir. Lo más inquietante eran las desapariciones. De pronto, una hermana dejaba de estar, sin despedidas, sin explicaciones. La versión oficial siempre era la misma: traslado a otro convento, pero ninguna regresaba jamás. Sus camas quedaban intactas durante días, como si esperaran a que regresaran, hasta que finalmente alguien retiraba sus cosas en silencio. Una noche, mientras me dirigía al oratorio, escuché un sollozo proveniente de una celda cercana. Me detuve, pero antes de poder acercarme, la Madre Superiora apareció en el pasillo. Me miró fijamente, sin pronunciar palabra, y con un simple movimiento de cabeza me indicó que continuara mi camino. El sollozo cesó de golpe, como si hubiera sido tragado por la oscuridad. Sor Magdalena fue la única que me ofreció una explicación, aunque velada. «No preguntes por las que se van», me susurró una tarde mientras trabajábamos en el huerto. «Aquí, el silencio es la única protección que tenemos». Sus palabras confirmaban mis sospechas. Algo oculto latía bajo la rutina, algo que no se podía nombrar. Con el tiempo, entendí que el miedo no era un accidente, era la estructura misma que sostenía al convento. Y yo, como las demás, estaba atrapada en esa telaraña invisible. Fue en una de esas noches en que el silencio pesaba más que las paredes cuando ocurrió. Me habían asignado la tarea de limpiar la sacristía, un lugar que siempre me producía inquietud. Allí, entre las paredes de piedra y los armarios de madera oscura, parecía concentrarse todo el peso de los siglos. El olor a incienso se mezclaba con el de los paños húmedos y la cera derretida. Mientras pasaba el trapo por los estantes, noté una irregularidad en el muro. Una piedra sobresalía apenas, como si alguien la hubiera colocado de manera apresurada. Mi curiosidad, que tantas veces había reprimido, me empujó a tocarla. Al moverla, descubrí un pequeño hueco, lo bastante grande para ocultar algo. Dentro encontré una llave. Era pequeña, de hierro oxidado, con un número grabado en su cabeza: el 7. La sostuve en mis manos y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No parecía una llave cualquiera. Era un secreto, tangible, una señal de que algo más se ocultaba en el convento. La guardé bajo el hábito, temiendo que alguien me descubriera. Esa noche apenas pude dormir. Escuchaba cada chirrido de las puertas, cada paso lejano, como si en cualquier momento fueran a entrar a mi celda para arrebatarme lo que había encontrado. Al día siguiente, busqué a Sor Magdalena. Ella me escuchó en silencio, sin interrumpirme. Cuando terminé de hablar, bajó la mirada y susurró: «No debiste hallarla. Aquí hay puertas que nunca deben abrirse».
Su advertencia no hizo más que aumentar mi inquietud. ¿Qué podía esconder una llave tan pequeña como para merecer tanto silencio? Durante los días siguientes, recorrí mentalmente cada rincón del convento, tratando de adivinar qué puerta correspondía al número 7. Observaba discretamente los armarios, las capillas laterales, los pasillos clausurados. Cada cerradura parecía mirarme de vuelta, como si supiera que yo portaba algo prohibido. El miedo y la curiosidad se mezclaban en mí de manera insoportable. Sabía que, si la Madre Superiora llegaba a descubrir lo que tenía, el castigo sería severo. Pero también sabía que ya no había marcha atrás. Esa llave había abierto en mí una puerta más peligrosa que cualquier cerradura física, la puerta de la duda. Y en el convento, la duda era el pecado más temido. Pasaron varios días antes de atreverme a usar la llave. La llevaba escondida entre los pliegues de mi hábito, sintiendo su frío metálico como una quemadura constante contra mi piel. Cada campanada me recordaba que seguía ahí, esperando a ser usada. El miedo me paralizaba, pero la curiosidad crecía como una sombra imposible de contener. Una madrugada, cuando el convento dormía en silencio, decidí actuar. Caminé descalza por los pasillos, cuidando que el suelo no crujiera bajo mis pasos. El frío mordía mis pies, y cada eco parecía una denuncia. Guiada por un impulso inexplicable, me dirigí hacia un corredor clausurado, un lugar al que casi nunca íbamos. Al final, tras una puerta de madera vieja, encontré una cerradura pequeña con un número apenas visible, el 7. Las manos me temblaban cuando introduje la llave. El mecanismo chirrió como si despertara de un sueño largo, y la puerta cedió lentamente. Dentro había una pequeña habitación, oscura y húmeda, iluminada apenas por la luz temblorosa de mi vela. Lo que vi me heló la sangre. Sobre una mesa polvorienta descansaban varios objetos: un diario con la cubierta gastada, un rosario con cuentas, partidas y un cuaderno infantil con frases repetidas una y otra vez, como si alguien hubiera sido obligado a copiarlas sin descanso. Obedece y calla. Obedece y calla. Abrí el diario con manos temblorosas. Las páginas estaban llenas de nombres. Algunos estaban cuidadosamente tachados con tinta negra. Reconocí varios, hermanas que habían desaparecido sin explicación, novicias de las que nunca volvimos a saber nada. No eran traslados, eran silencios forzados, borrados de la memoria del convento. Sentí un vértigo profundo, como si el suelo se abriera bajo mis pies. El aire en la habitación era pesado, difícil de respirar. Cada página que pasaba me confirmaba lo que temía. Detrás de la rutina, de las oraciones y de la disciplina rígida, se escondía un secreto oscuro, una verdad que nunca debía salir a la luz. De pronto escuché pasos en el pasillo. Apagué la vela de golpe y cerré la puerta con el corazón desbocado. Me escondí en mi celda, abrazando el diario contra mi pecho. Esa noche no. Dormí. Sabía que había visto demasiado y que ese conocimiento me convertía en alguien marcado. El convento nunca volvería a ser el mismo para mí. Ya no era un lugar de fe, sino un lugar de sombras. Después de aquella noche, ya nada fue igual. El convento seguía con su rutina inmutable. Las campanas, las oraciones, los rezos interminables. Pero para mí, cada campanada sonaba distinta, como un recordatorio de lo que había descubierto. Sabía que bajo la fachada de santidad se escondía un mecanismo cruel de silencios impuestos. Y yo, al leer aquellos nombres tachados en el diario, me convertí en guardiana involuntaria de una verdad peligrosa. Comencé a escribir en secreto. Con un pedazo de papel que logré arrancar de un misal viejo y un trozo de carbón de la cocina, redactaba frases cortas en las madrugadas. Recuerdos, advertencias, detalles que temía olvidar. Guardaba mis notas en un hueco que había abierto bajo la tabla floja de mi celda. Era mi manera de resistir, de dejar constancia de que habíamos existido, de que las ausentes no eran fantasmas, sino vidas arrancadas del registro. Sor Magdalena fue la única que intuyó lo que hacía. Una tarde,
Mientras doblábamos manteles, me miró fijamente y dijo en voz baja: «No pongas tu esperanza en estas paredes. Algún día tendrás que hablar». Sus palabras me dieron valor, pero también miedo. Ella sabía demasiado, y en un lugar como aquel, saber demasiado era un riesgo. Poco después, Sor Magdalena desapareció. Nos dijeron lo de siempre. Fue trasladada. Pero nadie vio a nadie venir por ella. Nadie escuchó el carro que solía llevar a las hermanas a otros conventos. Simplemente, un día ya no estaba. Su cama permaneció intacta durante semanas, como si todavía la esperaran, hasta que finalmente retiraron sus pocas pertenencias. Su ausencia me confirmó lo que ya intuía. La verdad tenía un precio, y ella lo había pagado. Desde entonces, el miedo se mezcló con una determinación extraña en mí. Si algún día salía de esos muros, contaría lo que había visto, aunque mi voz temblara. Comencé a imaginar la posibilidad de un futuro en el que mi testimonio rompiera la cadena de silencios. No sabía cuándo ni cómo, pero estaba segura de que debía hacerlo, porque cada nombre tachado en aquel diario era una herida abierta, y mi silencio solo la prolongaba. Ese fue el momento en que comprendí que la obediencia ya no era virtud. Callar ya no era fe. Romper el silencio era, por primera vez, un acto de verdadera creencia. Hoy, a mis 82 años, miro hacia atrás y me sorprende el peso del silencio que cargué durante toda una vida. 40, 50, 60 años, repitiendo oraciones que a veces eran consuelo y otras cadenas. He sobrevivido más tiempo fuera del convento que dentro, pero todavía sueño con pasillos fríos y con campanas que no dejan de sonar en mi memoria. Ya no soy Sor, seguida de un número. Soy simplemente una mujer con un nombre propio que aprendió demasiado tarde a pronunciarlo en voz alta. Durante mucho tiempo pensé que había perdido mi vida, que los mejores años se habían desvanecido entre muros que nunca devolvieron nada. Pero hoy entiendo que sobrevivir también fue una forma de resistencia. El diario que encontré, las notas que escondí bajo mi celda, ya no existen. Fueron quemadas el día en que abandoné el convento. Sin embargo, la memoria no se borra con el fuego. En mi mente siguen grabados los nombres tachados, las ausencias inexplicables, las miradas que se apagaban de un día para otro. Contarlo es mi manera de darles voz a quienes no la tuvieron. He aprendido que la fe no es obediencia ciega ni miedo disfrazado de virtud. La fe verdadera está en la compasión, en la ternura que nos negaban. Dios no habitaba en aquellas paredes, ni en las órdenes severas de la Madre Superiora, ni en los castigos silenciosos. Dios estaba en la bondad que nos arrebataban, en el amor que nos prohibían dar. Hoy soy libre, aunque me haya costado toda una vida. Y al hablar, siento que me reconcilio con esa niña que un día entró ingenua al convento, pensando que allí encontraría la verdad. La encontré, sí, pero no de la manera que imaginaba. Si alguien escucha mis palabras, quiero que sepa esto. Callar nunca protege, solo prolonga la herida. Y aunque el miedo nos haga creer que el silencio es seguridad, la verdad siempre encuentra una grieta para salir a la luz. Tal vez no fui libre allí dentro, pero lo soy ahora, al contarlo. Y esa, después de todo, es mi manera de seguir creyendo.